4 de abril de 1945, las agotadas pero triunfantes tropas americanas entran en la Alemania nazi mientras el Tercer Reich comienza a desmoronarse. En solo 4 semanas la guerra habrá terminado. Estos soldados descubrirán que ese triste día de primavera pasará a la historia. Muchos habían experimentado los horrores de la guerra desde su marcha desde las playas de Normandía, pero no tenían idea de lo que les esperaba. Mientras unidades del Tercer Ejército de los Estados Unidos buscaban comunicaciones secretas nazis, accidentalmente descubrieron Buchenwald, un campo de prisioneros donde encontraron víctimas demacradas y cuerpos en descomposición. De las 250,000 personas que vivieron y fueron esclavizadas en Buchenwald, solo 4,000 prisioneros judíos sobrevivieron. En el borde del campo había una fosa gigante, donde los nazis habían apilado y quemado los muertos. El olor que emanaba de desechos, carne en descomposición, cuerpos ardiendo y una zanja de concreto que se utilizaba como letrina era insoportable. Por toda Alemania y otros países ocupados, los libertadores se encontraron ante condiciones abominables en los campos nazis, donde los cadáveres insepultos yacían apilados. Solo después de la liberación de estos campos se pudo exponer al mundo la dimensión de los horrores nazis. El pequeño porcentaje de los prisioneros que sobrevivieron parecían esqueletos debido a los duros trabajos forzados y la falta de alimentos, agravada por meses y años de maltratos. La mayoría estaban tan débiles que apenas podían moverse y muchos murieron a días de su liberación. El general Eisenhower no lo podía creer hasta que fue a Buchenwald en abril. La imagen de más de 3,000 cuerpos desnudos y esqueléticos que habían sido arrojados en tumbas poco profundas fue solo el comienzo. Eisenhower decidió que era necesario que sus tropas y el mundo conocieran la verdad. Su mensaje a Washington fue: puedo afirmar de manera inequívoca que todas las declaraciones escritas hasta el momento no reflejan la totalidad del horror. En una acción sin precedentes, el comandante aliado dio la orden que todos los campos debían ser filmados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, porque de lo contrario, la gente dirá que este tipo de cosas simplemente no sucedieron. Estas filmaciones sirven como testimonio histórico de las atrocidades nazis. Aún hoy en día, hay muchos que niegan la magnitud del Holocausto. A pesar de las innumerables pruebas y un sinfín de testimonios de los horrores, el número de negacionistas sigue creciendo. Entonces, ¿cómo puede ser que la Alemania del siglo XX, uno de los países más civilizados y altamente educados de la historia moderna, creara estas fábricas de muerte? ¿Cómo pudieron los cristianos y otras personas de fe mantenerse al margen y dejar que esto sucediera? Y si más de nosotros lo negamos, entonces, ¿qué tan pronto permitiremos que suceda de nuevo? En la medida que olvidemos la historia, nos acercamos más a repetirla. Seis millones de hombres, mujeres y niños claman desde sus tumbas que no les olvidemos. Hola, soy Lori Cardoza Moore, presidenta de Proclamando Justicia a las Naciones, una organización sin fines de lucro dedicada a educar a los cristianos sobre su responsabilidad bíblica con el pueblo judío. Muchos no se dan cuenta de que la palabra nos dice explícitamente que debemos estar junto a nuestros hermanos judíos y defender la tierra que Dios llama suya. El programa que está a punto de ver no tratará solo el porqué y el cómo del Holocausto, sino de algo más importante. ¿Por qué los cristianos se mantuvieron al margen y no solo dejaron que fueran asesinados 6 millones de judíos, sino también otros cerca de 5 millones como personas llamadas indeseables? ¿Cómo pudieron tantos cristianos hacerse la vista gorda ante el estado genocida que les rodeaba? ¿Estamos dejando que pase de nuevo? ¿Estamos obligados a cometer los mismos errores y perpetuar los mismos prejuicios del pasado? Para mí y para muchos de nosotros, septiembre 11 fue una llamada de atención. El mundo del terrorismo y sus terroristas suicidas nos encontró desprevenidos y en un estado de letargo.
En todo el mundo vemos ataques cada vez mayores, tanto a la legitimidad como a la seguridad del Estado de Israel, así como ataques violentos contra la seguridad de nuestros hermanos judíos en todo el mundo. En Europa, hombres y mujeres que llevan los tatuajes de los campos de concentración miran a un continente donde la vida y propiedad judía están bajo ataque, y el debate público está envenenado por un antisemitismo que pensábamos había desaparecido. En Irán vemos un régimen que respalda a Hezbollah y a Hamas, y un líder que promete borrar a Israel del mapa, un estado terrorista que ahora está en camino a adquirir armas nucleares. Los 6 millones de judíos en Israel están en peligro de aniquilación total. ¿Podríamos ser testigos del próximo holocausto? Al igual que la propaganda del partido nazi en los años 30, hoy los judíos son acusados de ser los culpables de muchos males e injusticias sociales, tales como los ataques de septiembre 11, la guerra de Irak y el reciente colapso económico. Desde el 2001, más de 9.000 misiles y morteros han sido lanzados desde Gaza hacia Israel y el Líbano por Hamas y Hezbollah. Pero cada vez que Israel hace algo para proteger a sus ciudadanos, el término crímenes de guerra resuena en todo el mundo. Los Estados Unidos, antiguamente el mayor aliado de Israel, ahora está poniendo mayor presión sobre Israel para que ceda territorio, una medida que podría resultar suicida para el Estado judío. Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos del 14 de marzo de 2008 detalla un aumento del antisemitismo en todo el mundo. Y más recientemente en los Estados Unidos, estamos siendo testigos de crecientes ataques violentos contra las comunidades judías. De los 6.5 millones de personas en el planeta, aproximadamente 14 millones son judíos. Eso representa alrededor de un 0,1% de la población mundial. Entonces, ¿por qué tanto odio contra este grupo tan pequeño y aparentemente insignificante de personas y este pequeño país llamado Israel? Hitler y los nazis no inventaron el antisemitismo, pero cuando su solución definitiva llegó, la gente ya estaba preparada para creer la mala propaganda. Las enseñanzas cristianas no dieron lugar a Auschwitz, pero sí lo facilitaron. Las raíces de este odio vienen de hace mucho tiempo y son profundas. El antisemitismo, a menudo llamado el odio más largo, tiene muchas manifestaciones, desde las expresiones individuales de odio y discriminación, los violentos ataques de turbas organizadas llamadas pogromos, hasta la forma más extrema de lucha del antisemitismo, el genocidio, como se vio en la Alemania nazi de Adolfo Hitler. A lo largo de los siglos, los judíos han sido culpados de casi todas las enfermedades, subversión, el fracaso socioeconómico y la guerra mundial. Culpar a los judíos ha sido una larga tradición popular. Se aprecia desde la época de Hamán, primer ministro de Persia, quien dijo: «Hay un pueblo entre nosotros cuyas costumbres no son como las nuestras, y no está en el mejor interés del rey tolerarlo. Por lo tanto, deben ser expulsados». Desde entonces podemos ver a lo largo de la historia las manifestaciones continuas del espíritu antisemita que dice que si un pueblo es diferente, tiene que ser erradicado. Este pueblo tiene que ser expulsado. No está en nuestro mejor interés tolerarlos. Y así ha continuado, y así continúa hasta nuestros días. La semilla del antisemitismo comenzó con los egipcios y ha sido nutrida tanto por el mundo griego como por el romano, encontrando terreno abierto después de la muerte de Jesús de Nazaret. A pesar de que los judíos que se convirtieron en seguidores de Jesús escribieron la mayor parte del Nuevo Testamento, hay una serie de pasajes en el Nuevo Testamento que algunos ven como antisemita y han sido utilizados como base para este odio. La primera acusación de que los judíos fueron responsables colectivamente de la muerte de Jesús se produjo en un sermón de Melitón de Sardés en el año 167 después de Cristo. En esta homilía, Melitón formuló la acusación de deicidio por la que los judíos habían sido los responsables de la crucifixión de Jesús. Él proclamó: «Dios ha sido asesinado, el rey de Israel ha sido asesinado a manos israelitas». Uno de los más desafortunados epitafios que ha surgido en la historia de la Iglesia cristiana en relación al pueblo judío ha sido el título de Asesinos de Cristo. Se trata de un epitafio triste porque no es cierto. Los judíos no mataron a Jesús. Jesús fue víctima de una conspiración con el gobierno romano y en realidad fue clavado en la cruz por centuriones romanos.
El pueblo judío no tuvo ninguna responsabilidad ni complicidad en esa acción. Así que es lamentable que el cristianismo en su historia ha sentido la necesidad de llamar a los judíos asesinos de Cristo. Y ha sido una desgracia para el pueblo judío y sus hijos que tantos han sido literalmente asesinados por cristianos, mientras que el epitafio asesinos de Cristo se sigue lanzando en su dirección. Qué irónico separar los sufrimientos de Jesús en la cruz con los sufrimientos históricos del pueblo judío a través de los siglos. Si Jesús sufrió, fue porque Él era un judío leal, un judío fiel a la Torá, a su fe, a su tradición, a su pueblo, a la misión que Dios le había encomendado. Sin embargo, la acusación contra los judíos como asesinos de Cristo ha llevado a la muerte a muchos judíos, que son representados a menudo en asociación con el diablo. A su vez, con el rechazo de Jesús por los judíos, las semillas de la teología de la sustitución comenzó a florecer. Los cristianos se consideraban el pueblo elegido por Dios, y los judíos como su pueblo olvidado y rechazado. El antisemitismo cristiano es un problema particularmente difícil porque los cristianos se consideraron en los primeros siglos como el reemplazo directo del judaísmo. El concepto de un nuevo pacto reemplaza al antiguo pacto. Y ese tipo de teología de superposición todavía existe en muchos ámbitos hoy por hoy, y hace generar lo que podríamos llamar el antisemitismo espiritual. Si el judaísmo no tiene validez de ser hoy en día, entonces, ¿por qué están los judíos aquí? ¿Y por qué todos los problemas en torno a los judíos amenazan tanto al resto de la civilización occidental? Durante la Edad Media en Europa, se produjo una persecución a gran escala en muchos lugares, mientras la peste negra devastaba Europa a mediados del siglo XIV, matando a más de la mitad de la población. Los judíos se convirtieron en chivos expiatorios y se esparció el rumor de que la peste era causada por el envenenamiento deliberado de pozos. Cientos de comunidades judías fueron destruidas violentamente. Los gobernantes locales y funcionarios de la Iglesia prohibieron muchas profesiones a los judíos, marginándoles a realizar ocupaciones consideradas socialmente inferiores, tales como el cobro de alquileres e impuestos y el prestamismo. Esto aumentó aún más las tensiones entre judíos y cristianos. La doctrina católica de la época sostenía que el prestamismo de dinero a cambio de interés era un pecado y estaba prohibido a los cristianos. Esto llevó al estereotipo de que los judíos son insolentes y codiciosos, un prejuicio que se mantiene en la actualidad. La persecución de los judíos llegó a su máximo por primera vez durante las cruzadas. El celo religioso fomentado por las cruzadas a menudo se ejecutó ferozmente contra judíos y musulmanes, a pesar de los intentos que se hicieron por el papado para evitar los ataques a los judíos. Y aquí, creo que se podría decir que los ataques al pueblo judío no son solamente por motivos religiosos. En 1492, el rey Fernando de España emitió un edicto de expulsión contra los judíos, dándoles 4 meses para convertirse al cristianismo o abandonar el país. Los que se quedaron y se convirtieron al cristianismo se convirtieron en víctimas de la Inquisición española, un juicio tortuoso de la sinceridad de su conversión. Desde el siglo IX al XIX, a los judíos les fue un poco mejor en el Medio Oriente. El mundo islámico impuso el estado de semi-esclavitud en ambas minorías, cristianos y judíos, que sufrieron pogromos y masacres. Muchos se vieron obligados a convertirse al Islam o sufrir penas de muerte. En 1543, Martín Lutero, un monje cuyas enseñanzas inspiraron la Reforma, escribió acerca de los judíos en su libro Sobre los judíos y sus mentiras. Si realmente se estudia las bases de las enseñanzas cristianas sobre el pueblo judío, Israel y la relación histórica entre la Iglesia y la sinagoga, se observa que ha habido mucha tensión y las enseñanzas muestran a veces verdadero desprecio. Martín Lutero, por ejemplo, a quien valoramos por sus grandes contribuciones a la fe, en el principio de sus estudios se acercó a la comunidad judía e hizo algunas declaraciones muy positivas. Posteriormente en su vida le comenzó a preocupar que los judíos siguieran sin aceptar a Cristo como su Salvador y finalmente empezó a utilizar palabras de desprecio. En sus escritos
dice que estos judíos deben ser tratados con aguda misericordia. Dijo que no se les debe permitir enseñar, que no se les debe permitir orar en público, que se deben confiscar sus bienes, arrearlos a sus establos y quemarlos con fuego y brea. Se puede pensar que si alguien escucha lo que Martín Lutero está diciendo y luego ve lo que sucedió en la historia en el Tercer Reich, se podría decir que Adolfo Hitler y la Solución Final estaban llevando a cabo algunas de sus enseñanzas fundamentales. A menudo se considera la primera obra de antisemitismo moderno. Fue un gran paso adelante en el camino hacia el Holocausto, ya que los nazis utilizaron muchas de las declaraciones de Lutero en su propaganda antisemita. Hitler, quien nació católico romano y nunca fue excomulgado por la Iglesia Católica, era un enamorado del nacionalismo y la esencia nacional engendrada por Lutero. En los Estados Unidos, en la primera mitad del siglo XX, el linchamiento de Leo Frank por una turba de prominentes ciudadanos en Marietta, Georgia, en 1915, puso el foco sobre el antisemitismo en los Estados Unidos y condujo a la fundación de la Liga Antidifamación. El antisemitismo en los Estados Unidos alcanzó su apogeo en la década de los 30 con el fabricante de automóviles Henry Ford, quien propagó ideas antisemitas en el periódico The Dearborn Independent. Ford y Adolfo Hitler admiraban cada uno de sus logros, y Hitler incluso tenía un retrato tamaño natural de Ford en su oficina. 2 años antes de convertirse en canciller de Alemania en 1933, Hitler le dijo a un reportero de The Detroit News: "Considero a Henry Ford como mi inspiración". Ford, más tarde, fue galardonado con la Cruz del Águila Alemana, la más alta condecoración otorgada por la Alemania nazi a los extranjeros. Uno de los capítulos más tristes en la historia es que si el Departamento de Estado de los Estados Unidos hubiese abierto sus leyes de inmigración y si el secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña hubiese hecho lo mismo, miles, quizá millones de judíos que terminaron muriendo en el Holocausto hubieran podido haber escapado y emigrado a los Estados Unidos y Gran Bretaña, pero las puertas continuaron cerradas. Adolfo Hitler basó gran parte de su odio plasmado en su libro Mein Kampf en los escritos de Lutero, así como los de Ford, los eugenistas y los textos islámicos. El antisemitismo se había generalizado a través de los siglos y estaba profundamente arraigado en Europa, lo cual lo convirtió en terreno fértil para la propaganda del partido nazi. Utilizando el nuevo y poderoso medio cinematográfico, los nazis difundieron sus mentiras a través de Alemania y Europa como un reguero de pólvora. El eterno judío promovió los estereotipos y las mentiras aceptadas desde hacía mucho tiempo sobre el pueblo judío. Películas, libros, periódicos, carteles, todo alimentaba constantemente al pueblo alemán con propaganda antisemita. Los judíos se convirtieron rápidamente en los culpables de todos los males de Alemania. Se pensaba, se creía y se enseñaba que los judíos eran una especie subhumana, por lo que podían ser erradicados, de la misma forma que se erradican parásitos que traen enfermedades a la sociedad. En 1942, Alemania se había convertido en un estado genocida y todos los sectores de la burocracia del país estaban involucrados en la matanza. Nunca antes había ocurrido que la autoridad, con su líder, decidiera y anunciara que un grupo humano específico, incluyendo ancianos, mujeres y niños, fuera ejecutado a la mayor brevedad posible. Uno de los primeros ministros de Israel hizo una declaración interesante. Menachem Begin dijo que si alguien dice que va a matar a los judíos, se debe pensar que es verdad. En 1922, Adolfo Hitler hizo un famoso discurso en Múnich, donde dijo: "Quiero matar a todos los judíos en Múnich, colgarles en la horca, hasta que sus cuerpos emitan un hedor que llegue a toda la comunidad. Y luego voy a ir al resto de ciudades de Alemania y hacer lo mismo". Y nadie lo tomó en serio. No es más que un político dando un discurso enardecido. ¿Por qué tantos cristianos le dieron la bienvenida? ¿Por qué hay tantos cristianos en Alemania que apoyaron a Adolfo Hitler? La mayoría de los cristianos.
La masacre se llevó a cabo de forma sistemática en todas las zonas del territorio ocupado por los nazis en lo que ahora son 35 países europeos diferentes. El resultado fue el exterminio en masa de 6 millones de judíos, más de un tercio de la población judía del mundo. Cuando Hitler y el partido nazi subió al poder en 1933, muchos grupos de la Iglesia en Alemania apoyaron al nuevo gobierno por varias razones. Los nazis afirmaron que apoyarían el cristianismo positivo. Muchos cristianos, principalmente los católicos, se opusieron violentamente al comunismo soviético y su ideología antirreligión. Creían que los nazis evitarían la propagación del comunismo, y muchos cristianos apoyaban a los nazis en su posición contra los judíos. Cerca de 2000 años de persecución provocó una escalada de odio a un nivel nunca antes visto. Utilizaron afirmaciones de estudiosos y teólogos cristianos, incluyendo a Martín Lutero, como excusa para lo que estaban haciendo. Y hay que decir que existieron teólogos alemanes en los tiempos de Hitler que apoyaban abiertamente sus ideas y justificaron sus medidas. En julio de 1933, el Vaticano firmó el Concordato del Reich con la Alemania nazi, que afirmaba que el Vaticano reconocía la legitimidad política de la Alemania nazi a cambio de una garantía de que los nazis no interfirieran con las instituciones y escuelas católicas. El Papa se negó a condenar directamente a los nazis en sus pronunciamientos, sin embargo, sí apoyó el rescate de los judíos, aunque no abiertamente. El clero católico en Italia jugó un papel muy importante en la clandestinidad de los judíos italianos. La iglesia protestante alemana estaba dividida. Los partidarios de los nazis, llamados cristianos alemanes, estaban dispuestos a seguir las órdenes de los nazis a toda costa. Los historiadores nos dicen que la fe protestante tuvo sus comienzos en Alemania, pero a pesar de la gran tradición cristiana, incluso los historiadores lo han estudiado, y de un alto nivel de la civilización, el Holocausto sucedió en Alemania. Y decimos, ¿contribuyeron de alguna manera las enseñanzas cristianas a lo que se llama en hebreo la Shoah, la tormenta, el Holocausto? Creo que si vamos a ser honestos, como cristianos debemos ser fieles a la historia y realizar importantes cambios. Tendríamos que decir, hay una tradición en la historia de desprecio. La razón por la que pasó esto es, creo yo, que hemos abandonado las raíces de nuestra fe, los cimientos de nuestra fe en el antiguo Israel. En realidad, ya estaba ocurriendo en Roma cuando Pablo escribió su carta a la iglesia en Roma, en la que dijo, no elijáis el camino de la arrogancia. Recordad, esta es la raíz que nutre la rama. ¿Y qué hemos hecho? Hemos cortado la rama de la que procedemos en la historia. Los opositores de los nazis crearon una iglesia disidente llamada Iglesia Confesante, pero solo un pequeño grupo de cristianos confesantes realizó algún esfuerzo por ocultar a los judíos o ayudarles a huir del país. Como regla general, la iglesia estaba más interesada en protegerse a sí misma y a sus miembros que en salvar a los judíos. Por lo tanto, la iglesia y los cristianos mantuvieron su silencio durante la emisión de las leyes de Nuremberg en 1935 y el pogromo de la Noche de los Cristales Rotos en noviembre de 1938. Después de la guerra, tanto la Iglesia Católica como las protestantes admitieron el hecho de que los cristianos no habían hecho lo suficiente para ayudar a los judíos durante el Holocausto. Mientras el Holocausto estaba ocurriendo en Alemania y en otras partes de Europa, los cristianos permanecieron inmóviles y en silencio. Los nazis eran despiadados y el control de la SS era total. El trato hacia el propio pueblo alemán hacía que la gente tuviera miedo. Temían por sus vidas, pero ello tenía un gran valor, el coraje de muchas personas que se pusieron en contra de lo que estaban haciendo. Conocemos las historias de muchos de estos valientes en muchas partes de Europa que arriesgaron sus vidas para ocultar a judíos y tratar de rescatarlos. A lo largo de la historia han habido cristianos que han resistido y han ayudado a sus hermanos judíos. Muchos de ellos eran personas comunes y corrientes que creían en un evangelio de amor y aceptación para todos los hombres. Algunos ayudaron escondiendo a judíos y otros cuidaron a sus hijos como propios, a menudo, especialmente durante el Holocausto, arriesgando sus propias vidas y las de sus familias. Pero durante siglos, y aún hoy en día,
la mayoría de los cristianos permanecen en silencio ante esta enfermedad, el odio. Una vez Jesús dijo a sus discípulos: la verdad os hará libres. La verdad está disponible, pero esa verdad no es parte de la desinformación tejida por los medios de comunicación en contra de Israel. Israel y el pueblo judío no solo están luchando por su seguridad y la de su tierra, sino que también deben enfrentarse a una guerra global contra los medios. En favor de Hamás se muestran imágenes de sufrimiento de los palestinos, personas perdiendo sus hogares, padres que lloran por sus hijos muertos, tanques avanzando por las calles, consiguen ganarse la simpatía del mundo para su causa. En Gaza, al igual que en anteriores conflictos recientes, estas muertes han llevado a algunos a pedir que Israel sea acusado por crímenes de guerra. Pero, ¿quién ha hecho un llamamiento en contra de los crímenes de guerra por el lanzamiento de misiles contra zonas civiles en Israel? Pocas veces se ve en los medios de comunicación el otro lado de la historia. Ahora, la Internet ha llevado a la guerra de los medios de comunicación a niveles aún más elevados. Con la introducción de medios virales tales como YouTube, las comunidades sociales Facebook y MySpace y el portal de información Wikipedia, la censura es casi inexistente y la verdad muchas veces puede ser alterada y compartida al instante en todo el mundo. Esto deja la puerta abierta para que los antisemitas de todo el mundo difundan mensajes de odio. Si llega a las generaciones más jóvenes, entonces este fenómeno global en los medios no puede ser ignorado. El 3 de abril de 2006, la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos advirtió acerca de los incidentes de antisemitismo como un grave problema en los campus universitarios de todo Estados Unidos. Estos jóvenes no aprendieron sobre antisemitismo de la antigua iglesia, sino de la iglesia de hoy, los medios. En Génesis 12:3 se dice: bendiciré a los que te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Como cristianos, ¿podemos una vez más ignorar las noticias y continuar indiferentes en nuestras iglesias? La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, el genocidio que exterminó al 78% de hombres, mujeres y niños judíos en Europa. Hoy día hay menos de 14 millones de judíos en la tierra. Esta vez podemos hacer algo. Las actividades de antisemitismo y anti-Israel se encuentran en la tasa más alta a nivel mundial desde los tiempos de los nazis. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a pensar que Israel no puede sobrevivir sin la ayuda de los Estados Unidos. Tal vez deberíamos empezar a preguntarnos si podemos sobrevivir si se le permite a los terroristas tener éxito en Israel. Si nos engañamos y creemos que esta no es nuestra lucha, cometemos un gran error. Al final, el pueblo de Israel está luchando contra el mismo enemigo, asesinos de sangre fría que rechazan la paz y la libertad y que utilizan el chaleco suicida, el carro bomba y el escudo humano. Este ataque constante es insidioso. Cada mes, cada semana, los ataques contra el pueblo judío e Israel son incesantes. Con la derrota de la Alemania nazi, las revelaciones del Holocausto conmocionaron a gran parte del mundo y crearon una ola de compasión hacia el pueblo judío sin precedentes. Muchos de los sobrevivientes y refugiados de Europa tuvieron el deseo común de volver a su antigua patria. Judíos en otras partes del mundo, dándose cuenta de que tales horrores podían ocurrirles a ellos mismos, también decidieron trasladarse y restablecer a Israel como un Estado-nación judío, un refugio seguro para todos los judíos. La partición de 1948, que creó un Estado judío y otro árabe, fue un milagro que solo Dios pudo haber orquestado. For Zion's sake, I will not keep silent. El mundo árabe no mostró ninguna simpatía por el asediado pueblo judío. Se negó a reconocer el Estado judío y lanzó un ataque masivo para conducir a los judíos al mar. La supervivencia de Israel y la victoria en esta guerra de independencia fue solo el comienzo de la batalla. En la Guerra de los 6 días, en 1967, Israel no solo se adjudicó la victoria, sino que también ganó el control sobre la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, el este de Jerusalén y los altos del Golán. Los resultados de esta guerra afectan la geopolítica de la región hasta el día de hoy. Algunos dirán, es un asunto que afecta a la tierra. Israel debe donar terreno. Yo diría que si se mira la historia, en 1948, Israel aceptó la solución de 2 estados y una pequeña parte de tierra. Hoy en día, una vez más, la gente dice, ¿va Israel a donar terreno? Creo que el tema no es nuevo. No se trata del territorio. El tema gira sobre el derecho de Israel a existir.
Todos los gobiernos de Israel y la gran mayoría de la gente en Israel están dispuestos a hacer concesiones significativas para lograr la paz. Ellos aman la paz. Shalom, shalom, cualquier cosa por la paz. Creo que la verdadera pregunta es, ¿hay alguien del otro lado que diga que Israel tiene el derecho legítimo a existir dentro de fronteras seguras reconocidas? Incapaces de ganar militarmente, los enemigos de Israel intentaron la táctica de utilizar el odio más antiguo, mediante la creación de un país que nunca existió, Palestina, y un nuevo grupo de refugiados, los palestinos. Los árabes cambiaron la historia y mostraron a la gente más perseguida del mundo como perseguidores. Los palestinos, que durante la guerra habían huido de Israel, reclamaron derechos sobre la tierra y se convirtieron en peones perpetuos del mundo árabe en su agenda por destruir a Israel y al pueblo judío. El antisemitismo sigue vivo y fuerte, y el Holocausto nunca terminó realmente. En pocas palabras, las víctimas decidieron establecer su estado y su patria, y entonces hicieron lo peor. Decidieron defenderse por sí mismos, y cuando ellos se defendieron, el mundo se opuso. ¿Cómo atreverse a defenderse? Abre las ventanas, abre las puertas, para que el enemigo pueda venir y destruirte para siempre. El Holocausto nunca terminó. Después de 1967, el mundo árabe comenzó a ver a Israel como ocupante, convirtiéndose en claro ejemplo de la sociedad occidental opresora del pueblo indígena. En un abrir y cerrar de ojos, los judíos pasaron de oprimidos a aparentes opresores. Ahora los palestinos se han convertido en el Holocausto, y el Holocausto es el mito. Solo tenemos un Holocausto palestino. Todo se ha invertido. Tenemos una frase que dice: cuando el israelí pelea, pone a su hijo detrás de él. Cuando el palestino pelea, pone al hijo delante. ¿Por qué? ¿Por qué buscan esas víctimas? Y son estas las que se ganan el corazón de los medios. Y con el corazón de los medios tienes a las Naciones Unidas. Y con las Naciones Unidas tienes a Israel bombardeado de nuevo como el villano del mundo. Las fuerzas musulmanas en el Medio Oriente han hecho un trabajo increíble utilizando la propaganda. Todos hemos oído la expresión: si dices una mentira una y otra vez, y si dices una mentira lo suficientemente grande, tiene impacto. No creo que haya habido una mejor ilustración de esto con lo que hemos visto en Medio Oriente. Israel ha sido caricaturizado, retratado una y otra vez como el imperio del mal. Y si se dice repetidamente y se hace que la mentira sea lo suficientemente grande, y en esto Arafat era el máximo maestro, en mi opinión, la gente lo cree. Y es increíble que esto siga ocurriendo hoy en todo el mundo, en Europa y otros sitios, aún hoy en día, ya que Israel está siendo blanco de misiles diariamente, simplemente intentando frenarlos. En Europa aún hay gente que dice: Israel debe mostrar moderación. La creación y el éxito militar de Israel ha fomentado lo que se ha denominado como nuevo antisemitismo. Sus defensores incluyen a la izquierda, la extrema derecha y los islamistas radicales. Este nuevo odio está dirigido hacia el Estado de Israel y los sionistas, y por lo tanto al pueblo judío también. Hay un nuevo antisemitismo que viene no solo de la derecha, sino también de la izquierda. Ya no está de moda en ciertos círculos ser antisemita, por lo que se utiliza el momento político y eventos para lograr el mismo tipo de odioso resultado. Deslegitimando al Estado judío, se deslegitiman igualmente todas las aspiraciones judías y al pueblo judío en general. Al igual que en la Alemania nazi de los años 30, la extrema derecha ha sido siempre un peligro para los judíos, así como para una sociedad libre. Hoy en día los grupos neonazis y de supremacía blanca se han declarado verbalmente y con violencia enemigos de cualquier persona o elemento judío. Aunque estos grupos no se han convertido en parte de la corriente principal, han seguido creciendo en tamaño y en número, y se ha visto un resurgimiento alarmante en Alemania y otras partes de Europa.
Grupos militantes islámicos se han unido a esta creciente ola neonazi y juntos han incrementado los ataques contra su enemigo común, los judíos. Un elemento clave del odio de la extrema derecha incluye las teorías de conspiraciones judías, notoriamente descritas en los Protocolos de los Sabios de Sion, libro escrito en 1902 que denuncia el intento de dominación del mundo por parte de los judíos. La teoría de la conspiración más reciente gira en torno a septiembre 11. Esta teoría pregona la idea de que el Mossad, la agencia secreta de Israel, llevó a cabo el ataque para tornar a Occidente en contra del Islam y que miles de judíos que trabajaban en el World Trade Center fueron advertidos y no se presentaron a trabajar. Tanto los registros de defunción como los testigos han descartado esta opción por completo. Hoy día, en el mundo musulmán, los judíos son odiados en dos niveles distintos. En primer lugar, porque son judíos y despreciados por Dios. En segundo lugar, a causa de Israel y el sionismo. La percepción a través de los ojos de los islamistas es simple. Las potencias infieles dieron un país a un pueblo a quien Dios había abandonado, en una tierra que había estado en manos islamistas durante casi 1400 años. Esto viola la doctrina fundamentalista de la teología musulmana de espacio sagrado. Bajo esta ley de siglos de antigüedad, toda tierra ocupada por musulmanes se vuelve islámica para siempre. Está estrictamente prohibido renunciar a cualquier reclamación sobre ella. Los días del juicio no vendrán hasta que las tribus islámicas eliminen a las tribus de Israel. En Jerusalén y las naciones colindantes los árboles gritarán, las piedras clamarán, hay un judío escondido detrás de ti, ven, oh musulmán, ven y mátalo. Los estudios del fin de los tiempos, según la teología islámica que se expande por todo el Medio Oriente, dice que la razón por la que los judíos llegarán a estas tierras fue para destruirles a todos. Desde la perspectiva musulmana, solo hay dos soluciones: la eliminación de Israel e, idealmente, la masacre de todos los judíos israelíes, o la conversión masiva de los judíos en Israel, con lo cual la tierra pertenecería de nuevo al Islam. Su objetivo no es tener la opción de dos estados con fronteras diferentes, que es lo que quiere Israel. Cuando hablan de ocupar Palestina, quieren decir Tel Aviv. Tratan de destruir el Estado judío. Lo que quieren es lo que se les ve haciendo con la tumba de José. Lo que quieren es lo que les vemos haciendo con los invernaderos y las comunidades que les fueron dadas en Gaza. Ellos quieren la destrucción de todo lo judío. Ellos quieren la destrucción de todo lo cristiano, hasta el punto de incluso ir al lugar donde nació Jesús y profanarlo. Y la comunidad internacional y el mundo cristiano ven esto y todavía no se dan cuenta. En la mayor parte de la sociedad islámica, la mayoría de la prensa describe a los judíos utilizando términos difamatorios. La televisión nacional muestra telenovelas basadas en los protocolos de los sabios de Sion, y las escuelas enseñan el odio hacia los judíos como parte de la formación educativa básica. Un periódico del gobierno de Arabia Saudita sugirió que el odio hacia todos los judíos está justificado, y hay libros de texto que animan a los musulmanes a participar en la yihad para la eliminación de los judíos. En la Universidad de Al-Azhar en Egipto, la más prestigiosa universidad para los eruditos musulmanes, donde se gradúa el clero musulmán para todo el Medio Oriente, se emite un edicto, un fetua, por la que es permisible para un palestino suicidarse en un solo caso, cuando también está matando judíos en Israel. A pesar de que el Islam condena el juicio en sí mismo, hay un decreto especial que permite matar a civiles judíos. Un video vale 1000 akedilla. Lo puedes ver en las imágenes, donde un palestino tiene finalmente sangre judía en sus manos. Las muestra por la ventana. Todo el mundo lo ve. Se observa cómo los cuerpos son arrojados desde la ventana. Se ve cuando los palestinos y las personas de Ramallah, sus hombres, toda la capital de Palestina está ahí, dándole puñetazos en la cabeza, destripando sus cuerpos y cortándolos en pedazos. Y los presentes saltan de alegría como si hubieran ganado la lotería. Finalmente, ya tienen sangre judía en sus manos, lo que acusamos a los judíos de hacer en películas difamatorias como Dracona. Supuestamente, los judíos están asesinando niños cristianos y embotellando su sangre para hacer matzá para los rabinos. Lo que acusamos a los judíos de hacer, lo estamos llevando a cabo, literalmente.
En el Medio Oriente, la propaganda antisionista con frecuencia adopta la terminología y los símbolos del Holocausto para satanizar a Israel, que compara el trato de Israel a los palestinos con el trato de la Alemania nazi a los judíos o el apartheid en Sudáfrica. Al mismo tiempo, el Holocausto se niega en el mundo musulmán. Con la invención de el pueblo palestino, la agresión árabe y el islamofascismo consiguieron un pretexto político y moral. Los fascistas árabes se muestran al mundo persiguiendo la noble labor de proteger a una minoría oprimida y maltratada. Así, la promoción de una solución de dos estados se ha radicalizado y nazificado en la mayor parte del mundo árabe, que ahora apoya abiertamente a los partidos árabes y a los políticos que llaman a la violencia contra los judíos y la destrucción de Israel. Los palestinos musulmanes se inmolan, mientras que los cristianos palestinos no lo hacen. Porque tampoco tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con el racismo, el antisemitismo y la lucha contra la religión de Cristo. Un sistema anticristiano que dice que hay que destruir al pueblo del Shabbat, del sábado, y luego a los del domingo, los cristianos. Para que haya paz, la mayoría de la gente cree que Israel debe poner fin a su ocupación del territorio palestino. El problema es que cualquier Estado palestino, independientemente de quién lo gobierne, no producirá otra cosa que una escalada en la violencia, el terror y la guerra en el Medio Oriente. La reciente entrega de Gaza por parte del gobierno israelí es un ejemplo obvio. La creación de un Estado palestino conllevaría a un breve período de tiempo en el que el mundo celebraría la llegada de la paz a Medio Oriente. Pero este nuevo Estado terrorista al lado de Israel sería un paso importante en la guerra árabe en contra de la existencia de Israel. Cuando Israel se vea limitado de nuevo a sus fronteras de 1967, 10 kilómetros de ancho en su parte más estrecha, será susceptible a una nueva guerra árabe. Tal guerra atraería a todo el mundo musulmán en su afán por destruir a Israel. Es muy difícil tomar las medidas necesarias cuando se trata de un enemigo fanático, totalitario y genocida, y muestran estas características a pesar de su debilidad. Gran Bretaña y Francia pensaban que estaban tomando las medidas necesarias en la década de 1930. Entre los años 35 y 39 se produjo una crisis que los nazis aprovecharon, y los nazis, siendo fanáticos genocidas, pensaban que cada paso era muestra de debilidad, no de sensatez. Creo que esa es la manera en que Hamás y Hezbollah interpretan la razón, y por lo tanto, creo que ambos tienen que ser derrotados de forma total y eficaz. Así que, en muchos aspectos, la solución de los dos estados tiene mucho en común con la solución final de los nazis, otra solución para matar a los judíos. Los nazis tenían gran admiración por el Islam, y esto continúa hasta nuestros días. Sabemos, por ejemplo, que los alemanes reclutaron una unidad de la SS en la Unión Serbia entre los musulmanes de Serbia durante la Segunda Guerra Mundial. El Islam era campo abierto para el reclutamiento nazi. Hoy en día, el libro más difundido en el mundo árabe musulmán no es otro que Mein Kampf. Es un tema común en los libros escolares de Hamastan, también conocida como la Franja de Gaza, Hamás, e incluso a la OLP, a quien llamó la ópera ligera palestina, Fatah, disfrutan de la idea de la difusión del Mein Kampf. Y si esto es realmente el caso, uno solo puede imaginar los preparativos que se están haciendo para la paz en el lado de los palestinos. ¿Qué les están contando a los jóvenes sobre Israel y los judíos? Ciertamente no hay proceso de pacificación, solo hay una incitación al caos posterior, y todo esto porque los nazis son ahora los niños mimados del islamofascismo, y el islamofascismo está vivo y latente en los territorios palestinos. Y hasta que a los niños árabes palestinos musulmanes se les niegue su dosis de fantasía nazi, no puede haber paz, ya sea en el Medio Oriente o en cualquier otra parte del mundo occidental, donde el islamofascismo busca causar estragos.
La perspectiva política de la izquierda se ha vuelto extremadamente anti-israelí y por extensión anti-judía. Israel se ha convertido en un claro ejemplo de colonialismo occidental, los valores occidentales y la religión occidental. David Horowitz calificó a la izquierda establecida como la quinta columna dentro de los Estados Unidos, tanto anti-estadounidense como anti-israelí en su retórica y en sus acciones. Después de 1967, el mundo árabe demostró ser mejor en la guerra de las ideas que en la guerra de armas y bombas. Dejaron de decir al mundo que querían destruir a Israel y redefinieron su lucha como la búsqueda de una patria para los árabes palestinos sin hogar. Este cambio en la oposición a Israel fue un recurso inteligente para el pensamiento liberal de la izquierda. Con los judíos e Israel no siendo la víctima, la izquierda pasó a apoyar a los aparentes desválidos, los palestinos. El problema con el antisemitismo de izquierda es que no solo nace del antisemitismo, sino del odio contra uno mismo y el antiamericanismo. No se produce en un vacío y no procede de la teología. Hubo un momento en que la izquierda era pro-judía y pro-Israel, ya que veían a los judíos y a Israel como las víctimas. Sin embargo, desde que los judíos ya no son las víctimas, a pesar de que a la oposición le gustaría que lo sigan siendo, la izquierda no ha decidido que los judíos no son víctimas. No son verdaderos judíos y traicionan al prejuicio de las presuposiciones que se han mantenido acerca de los judíos. Después de todo, si no somos víctimas, ¿por qué estamos aquí? Su forma de hostilidad hacia Israel y el antisionismo es el nuevo antisemitismo. Y no se puede permitir, es ilegítimo e intelectualmente deshonesto. Este movimiento representa una amenaza real para Israel porque es más popular que el de extrema derecha o el Islam. Su poder y alcance incluye la prensa occidental, las instituciones estadounidenses, las universidades, los medios y la vieja línea de altas iglesias protestantes, así como los líderes de muchos países de Europa Occidental. En las universidades, el antisemitismo de izquierda se ha unido con el racismo árabe y se ha convertido en un problema creciente. Los estudiantes judíos se enfrentan a menudo al veneno anti-Israel con poco apoyo de los profesores o de los estudiantes cristianos. El debate sobre el conflicto en el Medio Oriente en las universidades de los Estados Unidos cada vez cuenta más con la amenaza de la violencia real. Los judíos que no están de acuerdo con la posición de la izquierda en Medio Oriente se enfrentan al odio y la intimidación. Hoy en día, el antisemitismo cristiano sigue vivo en muchas iglesias de izquierda. En su condena a Israel, las iglesias y pastores izquierdistas han formado una alianza impía con la izquierda y el Islam radical. Esta frialdad de los cristianos hacia Israel es común en las iglesias liberales de los Estados Unidos. ¿Hay algún problema con el antisemitismo cristiano? Por supuesto. ¿Es este un problema judío? Yo diría, claramente no. Es un problema cristiano. Los estudiosos cristianos, educadores y maestros necesitan lidiar con el problema del antisemitismo cristiano, el antijudaísmo, y tratar de solventarlo a través de la educación, a través del estudio de las escrituras y las tradiciones. Una actitud común de las iglesias cristianas es mostrar simpatía por los aparentemente oprimidos, los palestinos. A menudo, Israel es retratado como el gran villano de Medio Oriente. Esto ha llevado a numerosas resoluciones de la iglesia en contra de Israel, incluyendo el boicot de instituciones académicas y culturales israelíes, la llamada a un boicot mundial contra Israel similar a las sanciones internacionales contra la segregación racial en África, desinversión y sanciones hasta que Israel reconozca el derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación. Medidas económicas para obligar a Israel a detener la matanza, tortura y encarcelamiento de palestinos y poner fin al muro ilegal de tierras palestinas y un boicot en contra de los productos y las empresas de apoyo a políticas sionistas. La Iglesia Presbiteriana y otras iglesias protestantes advirtieron recientemente a empresas estadounidenses que detuvieran el suministro de equipo militar
militar y tecnología a Israel, o la Iglesia pondría en venta sus acciones en ellas. Estos boicots y sanciones son un peligroso intento de desarmar a Israel. Otra actitud de la izquierda cristiana es pensar que los judíos se han ocultado tras el velo sangriento del Holocausto durante demasiado tiempo. Al convertir a Israel en un villano, las iglesias cristianas de izquierda pueden liberarse de la culpa por el Holocausto. Su falta de intervención y complicidad pueden eliminarse al acusar a Israel de cometer crímenes como la limpieza étnica, el genocidio, la ocupación violenta, el hambre y las violaciones contra los derechos humanos. El antisemitismo sigue existiendo también en Occidente. A nadie le importa si mueren judíos, pero si los que mueren son occidentales, entonces sí prestamos atención. ¿Existe una cura para la enfermedad llamada antisemitismo? En el caso del Islam, el texto del Corán es explícito y no puede ser alterado o interpretado. La única forma de cambio depende de la posibilidad de una reforma. Por desgracia, en el mundo musulmán, los académicos o clérigos reformistas arriesgan la vida en cuanto sugieren un pequeño cambio en alguna ley basada en el Corán o el pensamiento tradicional. Cuando uno de los imanes modernos habla y dice desde una mezquita en el Cairo o en una publicación en Beirut que tenemos que trabajar con los cristianos y judíos, que tenemos que vivir todos juntos como hijos de Abraham, que necesitamos ser razonables, en pocos días aparecerán clérigos radicales haciendo sus decretos, algunos en Arabia Saudita y otros en otras partes, diciendo que ese imán es un opositor y debe ser eliminado. Mientras aumenta la presión sobre Israel desde las diferentes facciones antisemitas, así como la opinión pública mundial, ha habido un aumento en el odio hacia los judíos. El antisemitismo ha aumentado significativamente en Europa desde el año 2000, con un aumento en el vandalismo y los ataques verbales contra los judíos, como grafitis, bombardeos a escuelas judías, profanación de sinagogas y cementerios. Las agresiones físicas contra los judíos, como palizas, apuñalamientos y otros actos de violencia aumentaron notablemente, en un gran número de casos ocasionando lesiones graves e incluso la muerte. A nivel mundial, se estima que en enero de 2009 se produjeron 1.000 incidentes antisemitas con cerca de 90 casos de violencia, 3 veces más que en enero de 2008. A medida que la analogía política entre judíos y nazis se hace más frecuente, así se deduce que al igual que el nazismo no tenía derecho a existir, tampoco tiene derecho el Estado judío y sus partidarios. Cuando vemos la historia, hoy nos damos cuenta de que todavía hay países extranjeros, personas que piden la destrucción de Israel. ¿Debemos tomar esto en serio? ¿O deberíamos decir que esto es solo política? ¿Alguien dando un discurso? No lo dicen en serio. Si alguien es un verdadero historiador del pueblo judío, debe entender que cuando alguien dice que quiere matar judíos, lo intentan y por lo general lo logran. Los judíos, víctimas del Holocausto, son acusados de ser autores de un holocausto árabe. Pero, ¿dónde se ve que el mundo denuncia el terrorismo islámico que continuamente mutila y mata a hombres, mujeres y niños? La equivalencia moral se ha generalizado, especialmente entre los jóvenes, e incluso fue uno de los temas en el reciente discurso del presidente en el Cairo. La presión sobre Israel hoy en día es doble: el antisemitismo y el compromiso de los territorios hasta que Israel esté tan reducido que pueda ser fácilmente derrotado. En nuestra sociedad occidental, moderna y tolerante, ¿hay un lugar para el Estado de Israel y hay cura contra el antisemitismo? Es difícil imaginar que el antisemitismo vaya a desaparecer por completo, pero los cristianos deben liderar el camino hacia su eliminación. Dice el dicho: la buena vida es la mejor venganza. Y supongo que si los judíos permanecen fieles al judaísmo y los cristianos toman su cristianismo en serio y entienden que ambos comparten la promesa, que los judíos por elección divina y los cristianos por decisión propia siguen el ejemplo paulino de la raíz y la rama, entonces esa sería la mejor respuesta a la lucha contra el antisemitismo. Proclamar la verdad de Dios y la vida virtuosa son la única oportunidad real que tenemos de derrotar el antisemitismo. Este es un momento en que los cristianos debemos decir: si realmente entendemos nuestra teología, las raíces que nos relacionan con el antiguo Israel,
Entonces es vital que nos unamos con nuestros amigos de la comunidad judía, nuestros amigos del Estado de Israel, y digamos, queremos la paz, pero necesitamos la paz mediante la fuerza, necesitamos la paz con justicia. Es una aldea global, donde cualquier loco puede destruir el mundo con armas nucleares. Se requiere un retorno a la religión de la moral, a un Dios amoroso. Somos menos de 13 millones de judíos. Hay cerca de 2.000 millones de cristianos. A menos que nos aliemos con los cristianos, con los que compartimos la creencia de amor, de moral y de paz, no hay esperanza para el mundo libre. Hoy creo que hay algo de Israel que une a cristianos y judíos en una causa común, en una relación que los refuerza mutuamente y que ayuda a ambos. El mundo entero se beneficia de la tecnología, de los avances educativos, de muchas contribuciones vitales que Israel, como país, está haciendo para la comunidad mundial actualmente. No podemos conformarnos con lo que es políticamente conveniente o económicamente conveniente para nuestros países. Tenemos que tomar decisiones sobre la base de lo que es correcto, de lo que es moral. Lo que debemos hacer en relación al pueblo judío se debe hacer sobre la base de lo que es socialmente justo. Defender lo que es correcto siempre tiene un costo. Hay que pagar un precio. Pero hay que estar preparado para hacerlo. Y debes estar preparado en tu conciencia cristiana antes de que los eventos comiencen a desarrollarse. De lo contrario, puedes ser arrastrado, cerrar los ojos y esperar lo mejor, y no denunciarlo ni hacer nada. Al final, en retrospectiva, uno mira hacia atrás, ve las atrocidades y se da cuenta, si hubiera hecho algo. El pueblo judío es nuestro pueblo. Estamos conectados, estamos emparentados. Israel es la tierra de la Biblia. Si afirmamos ser gente de la tierra de la Biblia, entonces también es la nuestra. No la poseemos, no tenemos derecho a ella, pero debemos verla como parte de nuestro patrimonio. Como cristianos, nuestra fe nació allí, en esa tierra, entre ese pueblo. La pregunta no debería ser, ¿por qué los cristianos deben apoyar a Israel? Sino, ¿por qué no habrían de hacerlo? En Gálatas 3:29, el apóstol Pablo dijo, si estás con Jesucristo, eres descendiente de Abraham y heredero según la promesa. Lo que la mayoría de los cristianos no conocen es que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, la hizo también a su descendencia para siempre. También prometió que haría a los descendientes de Abraham como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Y dijo, Abraham, toda esa tierra que te estoy mostrando, te la doy a ti y a tus descendientes para siempre. De todas las personas en el mundo, quienes deberían entender quién es el pueblo judío y qué es Israel, deberían ser los cristianos. De todos los grupos de todo el mundo, los cristianos deberían ponerse de pie y denunciar las atrocidades que se cometen contra el pueblo judío diariamente. Dios le dijo al profeta Joel en el capítulo 3 que en los últimos días Él liberaría su ira sobre las naciones por haberse repartido sus tierras. De más de 300 millones de estadounidenses, el 80% profesan ser cristianos, pero año tras año, administración tras administración, permitimos que nuestro gobierno implemente políticas que son diametralmente opuestas a la palabra de Dios. Y la razón por la que lo hacemos es porque la mayoría de los cristianos no conocen la verdad. No podemos permitir que nuestros hermanos judíos luchen en esta batalla solos. Han peleado solos durante años, sin ningún apoyo. Ahora es el momento de que los cristianos se levanten. Ahora es el momento de que nos posicionemos. Ahora es el momento de que digamos, nunca más. For Yerushalayim